Amigos virtuales y presenciales de Facebook, estamos por iniciar la conferencia de Sanando tu Niño Interior. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir por nuestras redes sociales. Les invito a que nos acompañen durante esta hora. La información va a ser muy interesante y me gustaría que nos dijeran si tienen algún interés en algún tema en particular que quieran que tratemos en estas conferencias. Con todo gusto. Buenos días e iniciamos. El hecho de platicar de este tema del niño interior tiene muchas razones de manera particular. Me llamó mucho la atención esta imagen. Yo recuerdo que cuando era niño me salía a correr al patio de la casa donde vivía y hacía justamente eso, ¿no? O sea, sentía que volaba y entonces empezaba a mover los brazos y de pronto, si estaba corriendo, sentía que andaba como en un caballo. Tuve alguna escoba, que era un caballo para mí, y entonces andaba corriendo. Seguramente que quien me viera simplemente sabía que era un niño, pero imaginen que ahorita entrara corriendo con uno de esos caballos. ¿Qué pensarían? Calmado, calmado, o sea, aquí hay personas, no te me alebres, o sea, no relinches tanto. A lo mejor va a ser un poco extraño. Otra cosa que tenemos también cuando niños es que platicamos mucho con nosotros. Preocúpense cuando ese niño interno también le esté contestando, porque es cuando dice, oye, no hazte para acá, mejor para acá, mejor dale de patadas a no sé quién. Preocúpense en ese sentido, pero todos tenemos un diálogo interno y ese diálogo interno viene justamente desde cuando éramos niños. La idea entonces de hacer una reflexión sobre este tema tiene muchas implicaciones. Yo les preguntaría, no vamos a hacer el análisis del expediente de nadie, solamente vamos a referirnos como al primo de un amigo para que no se sientan implicados. Pero en estas reflexiones nos afectan las experiencias de la infancia, de cuando éramos niños en la edad adulta. ¿Creen que nos afectan? Sí. Sí, nos afectan. Pero fíjense, hay una paradoja aquí. Hay un niño que está siendo estimulado desde pequeño. De hecho, a los bebés se les puede estimular desde que están en el vientre materno. ¿Sabían eso ustedes? Y las cosas buenas o malas que suceden en el embarazo también le van a afectar a ese niño desde que está en el útero. ¿Sabían eso también? ¿Sí? Ok. Imaginemos simplemente una persona que tiene una relación estable, que tiene una pareja estable, que están esperando a una criatura. ¿Cómo podrá ser la relación entre esas personas si están anhelando que venga un bebé? Va a ser amorosa, va a ser algo con mucha paz, con mucha calma. Por lo tanto, la persona en la relación que tiene con la pareja la va a llevar bien y el bebé que está dentro también la va a llevar completamente tranquilo. Pensemos lo contrario. ¿Qué tal que hay pleitos? En México casi no sucede que nos peleemos las parejas, o sea, casi no sucede. Pero bueno, si llegara a suceder, ¿cómo sería ese niño o esa niña que está dentro del vientre? ¿Cómo la pasaría? Le va a pasar mal, no va a saber que hay una discusión, pero nuestro pensamiento hace que cambie la estructura de nuestro cerebro y cambia también incluso el formato de salud o de bienestar que nosotros tenemos, puede desequilibrar el sistema inmunológico. ¿Eso lo sabían ustedes? Sí. Ok. Si lo sabemos, a veces no somos tan conscientes porque todos nos peleamos, ¿no? Si lo sabemos, a veces no somos tan conscientes porque igual nos genera un daño o le podemos generar un daño a las otras personas, incluso a las criaturas que están dentro de ese vientre. Okay. No sabe el bebé que hay una modificación, pero los pensamientos y los sentimientos de nosotros generan cambios radicales en nuestro cuerpo. Eso lo vamos a ver prácticamente al final y me gustaría que toda la información que se lleve en el día de hoy la pudieran poner en práctica. Porque esto es como un manual. Si yo les comparto el manual, en el manual lo que van a tener ustedes es cómo funciona algo, pero si no lo ponemos en práctica, ¿qué creen que va a suceder? Se olvida, no funciona, no pasa nada, ¿no? Nomás nos divertimos un rato por acá y ya fue todo lo que sucedió. Entonces les invito a eso. Un niño que puede ser sobreestimulado, la puede pasar bien hacia adelante, pero también la puede pasar mal, no hay una garantía. ¿Qué pasa? Y seguramente ustedes han de conocer a papás que están preocupados de darles como
el taller de una cosa, ahora lo voy a meter al hijo a que juegue fútbol, después a la batería, y después a quién sabe cuántas situaciones más. Y está padre que nos estimulen los papás a través de eso. Pero ¿qué sucede si más bien yo como papá tengo una serie de traumas que se los estoy pasando a mi hijo? Yo quise ser futbolista, entonces le voy a vender la idea que le vaya a algún equipo de manera particular. Ya le compré un balón, ya le compré una camiseta, que es el equipo al que yo le voy, no es el contrario. Y entonces mis deseos se los estoy poniendo a la otra personita. Y yo no me doy cuenta. Pero si no me doy cuenta de eso, ¿qué creen que va a pasar con ese niño o con esa niña? Va a creer que son sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias emociones las que está poniendo en juego, y la verdad es que no. O sea, son algo que nosotros le pedimos. Es muy probable que a algunos nos haya tocado la chancla voladora, ¿no? O la mirada igual de dominación. Si nos portábamos mal nada más con que nos viera así nuestro papá o nuestra mamá, ya decían, bueno, sí, mejor sí hago el quehacer, y era suficiente. Ahora, ¿qué sucede con los chicos? Los vemos y también se nos quedan y dicen, pues ¿qué? O sea, somos iguales, ¿no? O sea, ¿y yo por qué tengo que hacer el quehacer? Hazlo tú, que lo haga mi hermana, ¿yo por qué? ¿Cuánto me vas a pagar? Es decir, hay una serie de cosas que pasamos de un modelo de educación que también estaba disfuncional, algunas cosas servían, de mucha dominancia, ahora a doblar las manos completamente en todos los sentidos. Y entonces, la respuesta aquí es una respuesta paradójica. Nos afectan las experiencias de la infancia, sí, y no. Tengo un amigo que está muy orgulloso del trato que le dieron sus papás, y era un trato terrible. Ahora que viene el 6 de enero, Andrés lo que hizo fue, en algún momento vio que la mamá y el papá tenían una alcancía donde guardaban siempre dinero, ¿no? Entonces, un día a Andrés se le hizo muy sencillo, pues agarrar el cochinito, reventarlo, sacar todo el dinero que había ahí. Y antes en el mercado había cosas maravillosas que a los niños nos fascinaban, ¿no? Fue y compró una ametralladora que uno le disparaba y sonaba así como si realmente estuviera disparando. Entonces él regresó muy contento con su ametralladora, jugaba con los demás niños, les disparaba, la cosa iba bien, hasta que la mamá se dio cuenta que habían roto la alcancía. Entonces la mamá le llamó a este chico, le dijo, ¿y qué pasó con el dinero? Él aceptó que había roto el cochinito, que había comprado la ametralladora, y agarró la mamá la ametralladora y se la reventó en la cabeza, ¿no? De plástico. Y entonces, ¿qué pasó en ese sentido con la ametralladora? Quedó deshecha, y él dice, yo estoy muy orgulloso porque aunque me abrió la cabeza mi mamá, salí corriendo, mi papá me vio, traían pleito la mamá y el papá. Eso ya ven que casi no sucede aquí en México, reitero. Esto que el papá enojado se iba a ir contra la mamá porque había lastimado al hijo, y entonces la mamá le dijo, a ver, tranquilo, este chamaco se robó el dinero que tú y yo estamos ahorrando, y eso no es correcto. Entonces el papá agarró y le terminó de reventar lo que faltaba de la ametralladora. Entonces, eso suena un poco extremo. Y si suena un poco extremo, la cuestión es que, en ese sentido, él dice, yo estoy muy orgulloso de que me hayan golpeado. Fíjense la imagen. Está terrible. A golpes la verdad es que no se soluciona nada, pero dice, si no me hubiera pasado eso, en su propia reflexión, seguramente que hoy sería un delincuente. Y qué bueno que me pusieron ese algo, que le tuvieron que cosas más. Al final, él se siente agradecido con sus papás porque le aplicaron esta de la chancla voladora, ¿no? Aunque lo hayan lastimado. Entonces, la cuestión es que es paradójico. Alguien puede estar sobreestimulado y puede decir, oye, qué bueno que mis papás me vieron tantas posibilidades para meterme a todos los cursos que yo quería. Y al final, hay chicos que tengo por acá que están así, dicen, no sé qué hacer de mi vida. ¿Por qué? Porque en todo soy bueno, y puede ser que así lo sea. Y soy tan bueno que no sé a qué dedicarme. Entonces, ¿qué faltó ahí en esa parte de la educación? ¿Y qué pasa con esos niños que ahora son adultos y que podrían no tener un rumbo en la vida?
que podrían no saber, incluso a estas alturas, podrían seguirse quejando, es que mis papás me golpearon, es que mis papás no eran amorosos conmigo, es que mis papás, bla, 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 bla. Pensemos otra vez en el primo de un amigo. ¿De qué se quejan las personas? Ustedes conocen, acuérdense que no son ustedes, es el primo de un amigo, aún en la edad adulta. Mis papás no me dieron educación, mis papás no me dieron afecto, mis papás me abandonaron, porque hay absolutamente de todo. ¿De qué se quejan las personas que ustedes han escuchado? Acuérdense que es el primo de un amigo, no son ustedes. Mi papá no me dio el dinero suficiente, no me dio el amor suficiente, por eso soy seco ahora, por eso no me gusta abrazar a mi pareja. Puede ser, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces en esta paradoja resulta que a veces nos hacen un bien los papás, o también podrían hacernos un mal si no nos llaman la atención. Pasemos a la siguiente. La calidad de vida que nosotros hemos tenido cuando niños puede ser un excelente predictor de cómo vamos a ser nosotros como adultos. ¿Qué pasaría si a un niño le damos todo lo que quiera dentro de nuestras posibilidades? Lo vamos a perjudicar. ¿Por qué lo vamos a perjudicar? Porque les enseñamos a caprichosos. Les enseñamos a ser caprichosos, ¿no? No le dan un valor ni a las cosas ni a los juguetes que les estamos regalando. Y ellos incluso lo que quieren es simplemente recibir y recibir y recibir y recibir. Vayámonos al otro extremo. ¿Qué sucede con un chico que no lo tomamos en cuenta, que no le damos regalos, que lo tenemos abandonados porque nosotros estamos trabajando? Y hay otra paradoja ahí, trabajamos, no estamos, y entonces les damos cosas a nuestros hijos para compensar y en culpa de que el tiempo que debíamos de haber estado con ellos no estuvimos. Es complejo, ¿verdad? Incluso cuando hace algo el niño que es pequeño, que puede ser travieso, o le llamamos la atención como si fuera realmente un adulto, y lo cual es bastante disfuncional, o igual simplemente no le hacemos caso. Se llaman estilos de paternidad. Y hay un estilo de paternidad en donde no me interesa qué es lo que haga mi hijo. Y hay otro en donde estoy todo el tiempo revisando qué es lo que hace. Y entonces me vuelvo un tirano con el hijo y también le voy a generar unas consecuencias. Entonces la sobreprotección y el abandono son dos caras exactamente de la misma moneda de violencia. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo que hago cuando sobreprotejo a mi hijo? ¿Qué le estoy diciendo a ese hijo? Porque seguramente nos pudo pasar a nosotros. ¿Qué le digo a un niño cuando lo sobreprotejo? Tú no puedes solo las cosas, yo las voy a hacer por ti. Sí, tú no puedes solo. Y entonces nos toma la medida ese hijo, y si lo ponemos a trapear y hace mal las cosas, sabe que las está haciendo mal porque la mamá o el papá lo van a regañar, pero va a terminar haciendo la mamá y el papá. ¿Qué pasa en el otro extremo si no le hacemos caso al hijo? Puede buscar otras amistades, y las amistades que sí le hagan caso seguramente que van a ser gente disfuncional. Entonces es probable, pero ¿qué tal que los disfuncionales somos nosotros? De repente los papás nos dicen, no te juntes con niños que sean malos, no te juntes porque son buleadores, pero ¿qué tal que nosotros fuimos los buleadores, ¿no? Y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Hay gente tóxica que así la pasa en la vida. Okay. Si yo le estoy pidiendo en mi vida que hagan cambios, a veces las personas se autorizan a hacer cosas, vamos a llamarle ahorita así, para perjudicar a los otros. Vamos a suponer un evento que muchos de ellos nos tratan en el consultorio, y uno se llama violación. El niño no está esperando que lo violen, ¿no? Y eso suena bastante fuerte, pero le va a generar una consecuencia a esa persona. ¿Qué consecuencia podría tener si sufrimos? Y tener un abuso sexual, por ejemplo, no es tocar a la persona. A veces podemos tener un abuso sin tocar a las otras personas. Tengo casos en donde un adulto le muestra revistas pornográficas a un niño. ¿Qué le está diciendo cuando le muestra eso?
Primero el niño no dijo yo quiero ver esa revista. Yo me estoy autorizando en lo disfuncional a mostrar esa revista. ¿Qué imagen va a tener de su sexualidad ese niño? Va a ser torcida. Es un mapa de la sexualidad torcida. Desde ahí ya se está formando una imagen. Y entonces va a suponer que el contacto, que la desnudez es mala, que incluso el contacto sexual es malo. ¿A cuántos de nosotros, siendo hoy adultos, nuestros papás se tomaron el tiempo para darnos una plática de sexualidad? Es difícil, ¿verdad? No recuerdo si la película se llama La Segunda Vuelta, algo así. Hay una escena en donde una señora se pone muy reclamadora. Ya ven que las señoras casi no reclaman, pero bueno, es una excepción. Esa señora reclamó y en la película, solamente sucede en las películas, ¿no? Y entonces le dice al papá, oye, platica con tu hijo de sexualidad. Dice, ¿y cómo qué quieres que platique? Pues tú platica. Tampoco la señora sabe, pero manda al señor. Y entonces llega con el hijo adolescente y le dice, oye, ¿quieres saber algo? ¿Algo? Y el niño, pues no. Y entonces regresa, pues ya platiqué, ¿no? Pues lo vuelve a regresar la señora. Se platica algo de sexualidad. Oye, ¿te interesa saber algo del sexo? Imagínense qué sucedería cuando nunca hemos platicado de un tema con nuestros hijos y además el tema es el sexo, ¿no? Le dice, vamos a platicar del sexo. Y le dice el chico, ¿cómo para qué? Pues por si tienes alguna duda. Dice, no tengo ninguna duda. Ah, bueno, ya terminé. Ok. Entonces, una cosa es lo que platicamos, pero la otra parte es el ejemplo que les damos. ¿Qué sucede? Ok, no vamos a hablar de sexo. ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos? Malo. Que eso es malo, ¿no? ¿Qué más? Es un tema prohibido. No es correcto hablar de eso. No es correcto hablar, ¿no? Que no es la hora. No es la hora tampoco, no es todo va a ser en contra. La cuestión es que vamos a hablar aquí de muchas cosas que finalmente, cuando no se hablan, nos generan un daño. Entonces, si alguien cambió, si alguien hizo algún abuso sobre mi persona y yo no estaba esperando, materialmente cambia la ruta de mi vida. ¿Qué nos preguntamos cuando llega a suceder todo esto? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? Bueno, y si yo soy el día de hoy adulto, ¿me podré vengar de esa persona que me hizo daño? Que si fue en mi niñez, seguramente que la persona es más grande que yo, podría ir y reclamar, podría ir y a lo mejor hacer lo mismo con sus nietos, con sus hijos, vete a saber, pero la cosa es que se nos meten muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y generalmente no van a ser buenas. Pero a mí ya me dejó marcado. ¿Qué sucede? No me van a decir las situaciones que pueden traer en su cabeza, que puede ser incluso desde el no hablar un tema. Eso ya me va a perjudicar a mí como niño, porque voy a pensar muchas cosas, ese tema es prohibido, ese tema me genera daño. ¿Y qué hacemos? Generalmente entramos en un esquema que se llama negación. Pero bueno, esto va a traer tarde o temprano efectos positivos o negativos en mi persona. Vamos a suponer que alguien fue lastimado y entonces hoy se puede dedicar a escribir libros sobre ese tema de manera particular, entonces lo resolvió de una manera distinta. Pero puede ser que no, puede ser que entonces hasta que se lo lleve la muerte, porque todos nos vamos a morir, esté maldiciendo a esa persona que supuso que le hizo un daño. Vamos a pensar que tenemos algunas situaciones por resolver hoy en la edad adulta. Nuevamente, ¿qué cosas como el primo de un amigo pueden querer resolver las personas que están en edad adulta? ¿Una venganza? La ira. ¿La traición puede ser? Ajá, ¿qué más? La soledad también. Se siente lo que es estar solo. Que alguien dice, me siento solo como un perro, ¿no? Se siente feo, ¿no? Ok, ¿qué más? La muerte de un familiar, una separación. Todo eso nos lastima, ¿no? Piense lo que dice Buda. Las cosas son como son.
¿Y eso qué significa? Que las cosas sean como sean. Significa que si nosotros le ponemos una carga emocional, entonces esas cosas me van a hacer un efecto, porque si me entero, por ejemplo, de un fallecimiento, puedo decir, bueno, sí, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Pero ¿qué tal que esa muerte es de un familiar cercano? También podemos escuchar, hasta en las noticias, vamos a pensar en dos personajes públicos, estaban juntos y ahora ya no están juntos, ya se separaron. Sí, las personas se separan y las cosas son como son, pero ¿qué sucede cuando nosotros les damos una connotación de no dejar las cosas y nos apegamos a los objetos, a las ideas, a las personas y a las situaciones que son malsanas? Porque alguien puede tener ira, y a lo mejor ira contenida, ¿no? No vamos a hablar de tu caso, simplemente porque alguien puede tener en tu punto de vista ira contenida. ¿Por qué nos sentimos mal? Porque a veces podemos suponer que alguien nos hizo daño, y si alguien me hizo daño, quiero hacerle también ese daño a esa persona. Y a lo mejor si no se lo hago de forma directa, voy a buscar mecanismos para hacerle algo, ¿no? Le voy a esconder alguna información si es en el trabajo, o igual voy a hablar mal de esa persona. Hay muchos mecanismos para dejar salir la ira, pero bueno, ¿qué sucede cuando nos resistimos al cambio? Sufrimos. Vamos a sufrir. Y no somos Buda para ser tan inteligentes que esto no suceda. ¿Qué más pasa cuando alguien nos hace daño? Nos traumamos. Nos traumamos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Le guardamos rencor. Guardamos rencor, dolor, ¿qué más? Nos enfermamos. Nos enfermamos, es interesante eso. ¿Saben ustedes que las personas que son muy rígidas en sus pensamientos generalmente les afectan las articulaciones? ¿Sí? Y les puede dar artritis. ¿Sí? Y bueno, algunas, a otras no digieren la realidad y les dan colitis, ¿no? Otras tampoco digieren la realidad y prefieren pues meterse como en otro esquema de negación. Entonces no ha pasado nada absolutamente, y como no ha pasado nada absolutamente, ¿qué es lo que hago? Me vado de la realidad, puedo tener depresión, o incluso voy a lo más grave, Alzheimer. Cuando alguien huye de la realidad, el cerebro le hace caso. Y entonces, ¿cómo le hace caso? Dice, bueno, no quiero preocuparme, ahí te va el Alzheimer, ni te vas a acordar de nada. Y si se dan cuenta cómo es el cerebro tan inteligente que busca rutas que nosotros mismos le estamos mandando información, pero que no somos conscientes de eso. La charla de hoy quiere generar conciencia para que evitemos cosas que podrían sucedernos y que nosotros podríamos decir, bueno, no estaba pensando que eso me pueda pasar, pero sí me puede pasar a mí o le puede pasar a alguien cercano. Cada vez, por ejemplo, que decimos tengo un problema, es diferente decir tengo un problema a tener una situación por resolver. ¿Qué significará decir tengo un problema? Que lo acepto. Puede ser que lo aceptas, pero ya es una cosa grande. Y es una cosa que ya está. Es una cosa que ya está, es una cosa mala, es una cosa que me trasciende, porque tengo un problema. De hecho, en la escuela, cuando nos decían, les voy a dejar 5 problemas de matemáticas. Si pensar en matemáticas ya es complicado, ahora que sean problemas de matemáticas lo hace más. Es más, fíjense, a veces ni siquiera tenemos que decir tengo un problema. No es una cosa ni para los hombres ni para las mujeres, pero generalmente cuando nos dicen a los hombres tenemos que hablar y nos lo dice nuestra pareja, ¿qué pasa en la cabeza de los hombres? ¿Y qué pasa en la cabeza de las mujeres? Pasan dos cosas que son completamente diferentes. Las mujeres en general, cuando sienten que tienen una situación por resolver, vamos a llamarla en lugar de problema, situación por resolver, ¿no? Y así va a ser menos impactante para los señores cuando les platiquen esto, ¿no? Quiero resolver una situación, no hay problema, yo voy a suponer, pero sí lo hay, porque ya me van a decir cosas que no me gustan. Las mujeres generalmente quieren hablar las cosas cuando sienten que tienen un problema o una situación por resolver. ¿Y qué creen que hacemos los hombres como género? Guardan silencio. Sí, nos callamos, ¿no?
Porque además ni siquiera sabemos manejar nuestras emociones y entonces ya tenemos un problema, una situación a resolver porque no sabemos cómo manejar las emociones y si vienen directamente de nuestra pareja es obvio. Entonces, cuando tenemos una situación por resolver, decimos, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Y cuándo pasó? ¿Y cómo pasó? Nos hacemos muchas preguntas, pero tenemos poca acción. ¿Se han dado cuenta de eso también? Que entonces es más fácil evadir los problemas que resolverlos. Eso se llama negación. Ok. Si me pasó algo muy grave, puedo suponer, pensemos en algo que es también común. Me separé. Bueno, ¿y por qué me pasó a mí esto? Y a veces culpamos a la otra persona. Alguien cometió un acto de injusticia conmigo, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Y no le pasó a mi compadre, que ese sí es malo. O sea, yo no soy malo, pero mi compadre sí, ¿por qué no le pasó a él? O sea, empezamos a buscar culpables. ¿Sí se dan cuenta de eso? Difícilmente asumimos nuestra propia responsabilidad en ese sentido, pero nada sucede nada más porque sí. Si hay una enfermedad, hay también un descuido generalmente de cada uno de nosotros. Si hay un conflicto, también algo dejé pasar, no lo resolví en su momento, y cuando lo quiero resolver, a veces ya es inmanejable. Ok. Hay diferentes cosas que nos hacen sentir mal. Ahorita que les preguntaba qué situación tienen por resolver, pueden ser de diferentes tipos, pero yo les puedo asegurar, piensen en esas situaciones que quieren resolver. No me las van a decir, solamente las van a pensar. Y todas ellas tienen que ver con estos 5 puntos. Alguien me rechazó socialmente. Si yo quiero tener una pareja y de repente la pareja no quiere conmigo, ¿cómo me voy a sentir? Y todo eso puede venir desde la infancia, y ahorita vamos a hacer el recorrido porque de la infancia en esa parte. Creo que allá hay aquí atrás. Si yo tengo entonces cosas que quiero resolver, seguramente que tienen que ver con el rechazo social, que tienen que ver con un acto que nosotros consideramos que es de injusticia. Si yo no hice nada, ¿por qué la otra persona hizo lo que hizo y además me perjudicó? Lo peor es cuando esto viene directamente de nuestros padres. Eso es lo peor. Porque a lo mejor alguien nos pudo hacer cosas. Pero incluso les podría decir, si hoy tenemos un concepto en donde nos duele separarnos de nuestros seres queridos, que puede ser la muerte, puede ser simplemente el que terminé una relación, o el que me quedé sin empleo, todo esto no para culpar a nuestros padres, pero tiene ese origen desde ellos. Si ellos ven como una amenaza la realidad, nosotros la vamos a vivir como una amenaza. ¿Qué sucedía para quienes, regreso otra vez al concepto, para quienes nuestros papás nos dominaban con una mirada? Y estaban los dos juntos, ¿no? La mamá decía, ya viene tu papá, y se oían las llaves así como que estaba abriendo la casa. ¿Qué hacíamos? Nos daba miedo, ¿no? Nos echábamos a correr, nos metíamos debajo de la cama, y solamente habían estimulado, ya viene tu papá, y nosotros solamente por escuchar las llaves ya estábamos con miedo. Y entonces, ¿con qué concepto crecemos en relación a nuestros padres? Con miedo. Una mamá que es la acusadora y un papá que es el que pega, ¿no? Una persona buena y otra mala. Y así es la realidad. No, ¿verdad? Pero nos venden esa idea. Ok, otra más es el abandono. Qué padre que pensamos en situaciones de niñez en donde están nuestros papás juntos, así como en las películas de Disney, ¿no? Y hasta vivieron felices para siempre, ¿no? Yo digo, y vivieron infelices casi siempre, ¿no? Es como más realista. Tenemos la humillación y tenemos la traición. Primero, en el abandono, somos seres sociales, y si alguien nos abandona, atenta contra esa naturaleza social. Y el sentirnos tristes, el sentirnos solos, el sentirnos abandonados, tiene igual una repercusión en nosotros como personas. Levanten la mano quienes de ustedes estuvieron juntos, sus dos papás, hasta que ustedes fueron adultos. Ok, ahí vamos bien, manténgala ahí, manténgala ahí.
Ahora, de estas personas, no las está tomando la cámara, así que no se espanten, ¿vale? De estas personas que tienen su mano levantada, manténganla ahí si la relación que tenían sus papás era positiva. Manténganla ahí si ahora nosotros tenemos esa misma relación positiva con nuestras parejas. Ok. Manténganla ahí si nosotros les estamos enseñando a esos hijos que nosotros somos un buen ejemplo y ellos como hijos están teniendo esa misma forma de comportarnos como papás, ¿no? Y como en ese acto de amor. Ok, fíjense cómo es rápido empezar a hacer que se bajen las manos, porque es complicada la relación entre las personas, es muy complicada, pero no quiere decir que sea imposible. Es complicada pero no imposible. Pero ahora la otra buena noticia es que si yo me doy cuenta que tengo un error, puedo corregir. Pero ¿qué creen que si no me doy cuenta que tengo un error? Me voy a seguir así siempre. Ok. Y entonces, la charla de hoy tiene justamente esa intención. De darnos cuenta que hay cosas, recuerden que dije las cosas son como son. ¿Qué pasa si el día de hoy yo me levanto y me siento muy contento? Hay sol el día de hoy. Yo puedo decir, oye, qué padre, hay sol. Y voy a suponer que me siento deprimido. ¿El hecho de que haya sol me va a hacer sentir bien? No, porque estoy deprimido. ¿Y si está lloviendo? Menos, ¿verdad? ¿Y si está haciendo frío? ¿Y si no tengo dinero y ya me acabé el aguinaldo? O sea, todo va a ser desastroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi mente interpreta así esa realidad. Entonces, la cuestión es que todos nos vamos a enojar, todos vamos a ser felices, todos vamos a tener ira, y lo importante no es las emociones que sentimos, sino cómo respondemos a los acontecimientos que se nos presentan a nosotros, ¿no? Porque podría ser como una maldición. Imagínense, alguien se queda sin empleo. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Cómo es la reacción de esa persona? Falleció un familiar, me peleé con mi pareja, tengo una situación en donde tengo pleito con los hijos. Hay hijos que demandan a los papás y hay papás que demandan a los hijos. Eso es terrible, ¿no? Pero esa es la realidad, las cosas son como son. Y con esta charla tampoco las vamos a suavizar y tampoco las vamos a cambiar, o sea, son como son. Ok. Nosotros queremos además, a veces que nos quieren mucho nuestros hijos, pero también nuestros hijos tienen una distancia y son, sí quiero a mi papá, sí quiero a mi mamá, pero tiene estos defectos, o sea que tampoco se pasa, ¿no? Y sí me exige a mí, pero igual él por qué no pone el ejemplo o ella por qué no pone el ejemplo. O sea, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Pero hay quien hace una cosa, piensa otra cosa y dice otra cosa. Todo es más complicado, ¿no? No quiere decir que a ustedes les pasa, porque yo sé que a ustedes no les pasa, ¿no? Nomás les digo por si llegara a suceder. Ok. La cuestión entonces, en esto que le llamamos mecanismos de defensa, que se llama negación. En la negación, yo me quedo a salvo si niego que existe un problema. De hecho, cuando niños, lo que hacíamos es, oímos la llave, viene nuestro papá, me escondo y niego la realidad. ¿Cómo le hace el adulto el día de hoy, nosotros como adultos de los que ustedes conocen, ¿sale? No de ustedes, para negar la realidad? No hablo del problema, ya se solucionó, no, la estoy negando. Otra más, me escondo, ¿no? Antes había aboneros, hoy son los cobradores de la tarjeta de crédito. Dile que aquí no vive, dile que ya se fue, dile que ya se murió, y ahí sí hablamos de los duelos de manera muy rápida, ¿verdad? Porque entonces si ya se murió ya no van a volver a hablar y vuelven a hablar para cobrar, ¿no? ¿Qué más hacemos para negar la realidad como adultos? Nos enojamos. Voy a decir, Héctor, tú quedaste de llegar aquí a tal hora y no llegaste, ¿no? Y aunque yo tenga la razón, ¿qué va a hacer Héctor? Se enoja. Ah, pero tú has llegado más tarde otros días, ¿no? Pero yo estoy hablando de ahorita. No, no me importa, tú otros días has llegado más tarde. Ajá. ¿Qué más hacemos? Postergamos. Postergamos, ¿sí? Justificamos, postergamos. ¿Qué más? Mentimos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Nos victimizamos. Esa está padre, ¿no? Porque entonces, de ser victimario paso a víctima.
Y eso de verdad es que se presenta súper rápido en nosotros como adultos. O sea, yo no sería así si mis papás no me hubieran dado esa educación. Y hay un tiempo en nuestro crecimiento en donde ya no podemos seguir culpando a los demás, donde tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, pero eso también da miedo, ¿no? Porque qué tal que ahora ya no soy víctima, tengo que hacer un papel de protagonista, y si soy protagonista cuesta también trabajo. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad es mía. Me enamoré de alguien que no me correspondió. ¿De quién es la responsabilidad? De uno mismo. De uno mismo, ¿eh? Yo le puse mis expectativas a la otra persona. ¿De quién es responsabilidad? De uno mismo. Cuando vi a esa persona decía, ay, se parece hasta Britney Spears. De gritona, ¿no? No de artista, no. Pero me encontré algún parecido. Y entonces, nuestra personalidad nos va a ayudar o nos va a dificultar enfrentar esa sanación del niño interior. Pensemos que estas figuritas representan al optimista, ¿no? Un corazón solo, o sea, yo tengo amor para dar a todos, ¿no? El pesimista siempre habla con el corazón roto, por está el corazón roto. El realista no, el corazón no tiene una forma de otra, es un músculo cardíaco y bla bla bla. Ok. Y yo, el que lo resuelvo todo, ¿no? A veces nos sentimos así, ¿sí se han dado cuenta? Y entonces, como me siento el Superman, estoy resolviendo la vida de todos los demás, pero no resuelvo la propia. Eso está interesante, ¿no? Porque entonces es otra forma de negación, evado mi propia realidad, resuelvo la vida de los otros, pero en ese niño interno no me doy cuenta que primero necesito resolver mi vida antes de andar resolviendo las vidas ajenas. ¿Sí? Ok. Pero no es ninguna pedrada contra nadie, ni se agachen porque nomás es una pérdida. Nuestra personalidad entonces nos va a ayudar para resolver las cosas o no. ¿Qué sucede? Cada uno de nosotros tenemos ciertos rasgos de personalidad que nos distinguen a unos de otros. Por ejemplo, si alguien es muy chistoso, a esa persona la vamos a conocer, es bromista. Dentro de las múltiples personas que conozco y que a veces he tenido el placer de atenderles, por supuesto que han pasado en el consultorio de muchos tipos de personas, han pasado cómicos y de verdad que es como una terapia un poco extraña, ¿no? Hay quien no me cuenta ningún chiste teniendo esa profesión, pero son bastante chistosas las sesiones y bastante dramáticas al mismo tiempo. En alguno de esos cómicos llegó la señora, que tampoco, las señoras no acusan, ¿no? Nomás dicen y hablan qué es lo que ha pasado con la pareja. Bueno, la señora empezó a decir todas las cosas que no hacía el señor, y el señor se quedaba viendo así, ¿no? Como si estuviera hablando de alguien más. Y entonces, de pronto empieza a contar una anécdota, y la anécdota es chistosa. ¿Qué creen que hacía la señora? Estaba pero destornillada de la risa, ¿no? Ya sé, a ver, algo aquí no cuadra. La señora está acusando al señor, el señor ya sacó una anécdota, la anécdota es chistosa, la señora ya está riendo. ¿De qué se queja? No tiene ningún problema. Y después decía otra cosa, y llegó un momento que a mí me estresó. Yo dije, yo no podría vivir con un chistoso como este. Porque en la parte chistosa, fíjense cómo es el funcionamiento de alguien así. Terminamos nosotros la sesión y dice, qué bueno que es gratis todo esto. A ver, no, ese es un chiste porque sí hay que pagar aquí, o sea, yo pago una renta. Se empezó a reír, se salió y por alguna razón salí del consultorio y le dijo a mi asistente, ya me dijo el psicólogo que es gratis, entonces muy amable señorita, muchas gracias, que le vaya muy bien. Y entonces yo escuché y dije, no, te dije que no era gratis, hay que pagar. Y eso mismo ese chistoso hacía con todos los problemas con esta señora. Entonces, ante un problema salía con una chistosada, y entonces la señora se destornillaba de la risa, y después que se tranquilizaba, le reclamaba. ¿Qué quiere decir esto? Es muy interesante. Una emoción puede neutralizar otra emoción. Si tengo miedo, no puedo actuar con valentía. Si tengo miedo, no soy amoroso. Si estoy chistoso, no puedo enojarme con la otra persona. ¿Sí se dan cuenta? Cómo el Señor le daba la vuelta a través de las emociones a la otra persona.
Pero ¿qué sucede cuando somos víctimas o cuando nos creemos víctimas? ¿Cómo son nuestras emociones? Y además la vamos a grabar un poco más. Soy introvertido, no me gusta hablar de temas, o mi personalidad es muy explosiva. Vamos a platicar de algún tema. ¿Qué sucede con el explosivo? Explota, se enoja, avienta cosas, mienta a la madre, ajá. Y bueno, si no se fue a los golpes, ajá. Entonces, ¿se fijan cómo otra vez están las emociones ahí? ¿Se fijan cómo igual la manera como hacíamos berrinches seguramente de niños está presente ahora como adultos? Si antes no sabía manejar una situación, pues hoy como adulto menos, porque además tampoco soy consciente de eso. Entonces, nos ayuda en lo bueno o en lo malo la parte que tenemos y que no hemos resuelto de ese niño interno. Por eso es importante saber. Estos dos son interesantes porque de lo que se trata aquí es de interpretar el lenguaje corporal. Para un niño cuando se chupa el dedo, y ya es más o menos de la edad de este niño, no es un bebé. Los bebés, ¿por qué se chupan el dedo o por qué se chupan las cosas? ¿Lo asocian con un lazo maternal? Lo pueden asociar con un lazo maternal. En realidad cuando nacen buscan ya, es como un reflejo para succionar. Y entonces están buscando qué mamar. Y entonces si ya comen, bueno, ya se tranquilizan. Pero si es una persona, un niño que se está chupando el dedo, decimos que está en un proceso de regresión. ¿Por qué? Sí. Podría ser un apoyo emocional. Es como un apoyo emocional en el sentido de engañarme yo mismo, que a través de chuparme el dedo me consuelo. ¿Sí? ¿Cómo nos consolamos nosotros como adultos cuando no hay alguien que nos pueda consolar? ¿Perdón? Abrazamos una almohada cuando es más o menos funcional. Nos dormimos y nos evadimos de la realidad cuando no es tan funcional. Nos vamos y nos emborrachamos, ¿no? Está padre. Bueno, no lo sé si esté padre, ¿no? Pero me permite huir de la realidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay diferentes formas. ¿Cómo lo vemos en los adultos? Alguien nos está entrevistando, nos vamos a meter en una entrevista de trabajo y alguien se está chupando el bolígrafo. ¿Qué podemos interpretar de esa persona? Está nervioso. Que está nervioso, que es inseguro, que no puede dominar la situación y que se está consolando a través de meterse algo. Pero lo mismo sucede con los fumadores, ¿se han dado cuenta? Alguien está nervioso, dije que no iba a hablar de aquí de expedientes de nadie, ¿sale? Y entonces o comemos y a través de eso neutralizamos un poco nuestra emoción, o igual nos vamos al cigarro o nos vamos a meternos algo en la boca. ¿Sí? Ese es el concepto. Si de niños nos chupábamos el dedo y es un proceso de regresión, entonces nos metemos cosas a la boca, ¿sabes? Generalmente, como para tranquilizarnos. Ok, cuando niños nos escondíamos, ya hablamos del papá, o de la mamá que también llegaba y decía, ya viene tu mamá. Yo no sé si era más amenazante eso, la mamá o el papá, pero no eran amenazantes, ¿no? Porque sabíamos que iba a haber consecuencias. No había una negociación, solamente algo que se nos quedó ahí grabado y que como adultos, ¿qué hacemos? Si nos empieza a reclamar alguien, ¿cómo nos podemos esconder? A través de no hablar. ¿Cómo más nos escondemos? A través igual de negar que está pasando esa realidad. Por lo tanto, me empiezan a preguntar de un tema, cómico era interesante, entonces porque si el tema era platicar de la renta o platicar de el gasto de la semana, salía con un chiste, ¿no? Y de verdad que daba risa lo que estaba platicando, pero no, las cosas no se resolvían. Entonces queden simplemente pendientes, podemos dejar así, pendientes las cosas, nos escondemos de la realidad, pero la realidad tarde o temprano nos va a alcanzar. Entonces como adultos hacemos muchas cosas transformadas de cuando éramos niños, pero ahí están presentes. Okay. Las personas, los niños cuando tienen alguna emoción, no se les compró un juguete, lloran, les pegamos como adultos y lloran, hacen muchas cosas cuando presentan esta conducta. Digamos que no tienen tolerancia a la frustración. ¿Qué hacemos como adultos?
cuando no puedo tolerar la situación que se está presentando. También es un berrinche. Podríamos hacer berrinche y llorar. Son cosas un poco otra vez paradójicas. Tengo unos amigos, él es médico, la chica no, y entonces estaba muy enojada la chica con el esposo, ¿no? Y como es médico, entonces y él lava su ropa, le dijo, yo la voy a lavar por ti. Y el hombre dijo, oye, pues qué buena onda, o sea, estamos enojados, pero yo creo que es para hacer las paces. Está padre, ¿no? Quiere ahora lavar mi ropa. Órale, lávalo. Y entonces ella dice, ¿y sabes qué? Que agarro la ropa, que la meto a la lavadora y que le pongo el programa que hace así más feo la ropa, ¿no? El señor ni siquiera sabía que está lavando la ropa. Entonces sale la ropa y sale más blanca que cuando él la lava, ¿no? Mi amor, oye, pues te quedó mucho mejor lávala tú porque a mí no me queda tan blanca. La abraza, la felicita, ¿y qué creen que hizo la señora? Lloró. ¿Por qué creen que lloró? Lloró de frustración. Yo le quería hacer daño a este maldito y me quedó mejor la ropa. Entonces, a veces por hacer un mal terminamos haciendo un bien. Pero la cuestión es que ella de forma deliberada quería hacerle un mal a esta persona. Y lloró de frustración, lloró de coraje, lloró porque no le salieron las cosas, porque no tenemos tolerancia a la frustración. Ok, este es como más simple. ¿Qué pasa cuando están con un jefe que se enoja, ¿no? Y que no sabe controlar sus emociones? O cuando estamos con nuestra pareja y no sabe controlar las emociones, o nosotros mismos no sabemos controlar nuestras emociones. Estamos muy enojados y entonces queremos lastimar a la otra persona. Yo voy a agarrar esto en manos y entonces tengo en realidad ganas de aventárselo a la persona. Antes vacilamos, a ver si no te avientan los platos. No, sí hay señores que las avientan y señores que también los avientan. Entonces a veces lo aventamos de tal suerte que nos vamos a garantizar que no le pegue, pero a veces lo aventamos de tal suerte que sí queremos que le pegue. Entonces, eso es en un formato relativamente leve. Cuando me desplazo de aquí del consultorio a algún lugar, a veces me voy en el metro, a veces me voy en un taxi. Esta vez decidí ir en un taxi, iba a dar una conferencia. Me subo, me pongo a platicar con el taxista, soy sociable, y entonces empezamos a platicar y usted que se dedica, me empieza a platicar él. Y de la nada dice, yo soy casado, ¿no? Como si yo le estuviera diciendo, oye, ¿eres soltero o casado? Y dice, y me llevo muy mal con mi esposa, no sé si porque le había dicho que era psicólogo, a lo mejor dijo, pues ahorita ya tengo la terapia aquí, de gratis. Y dice, y le voy a enseñar algo. Dije, no, ya no, yo me voy a bajar porque si ella me va a enseñar algo puede ser peligroso, ¿no? Pero se sube la camisa y trae una rajadota hasta acá. Y dice, orgulloso me la hizo mi esposa. No, pues no quiero conocer a su esposa porque igual reacciona muy mal. Y dice, y va usted a pensar como para qué estoy aquí con ella, ¿no? Y realmente estaba pensando esto. Pensé que era el meritito demonio. Y dice, es que cocina bien rico. Y yo vuelvo a pensar, ¿y para qué está con ella? Y me vuelve a decir, y va usted a pensar, ¿por qué estoy con ella? Porque cocina rico, si puedo comer en cualquier lugar. Y eso estaba pensando. Si puedes comer en cualquier otro sitio, yo creo que te evito una rajadura de esa. Dice, porque nadie cocina como ella. Y entonces, pues a veces nos llevamos un poco mal, a veces bien. Imagínense el día que se lleve terriblemente mal, ¿qué es lo que va a suceder? Lo va a matar, por supuesto. Entonces, a veces no controlamos nuestras emociones y nuestras reacciones como es. Vámonos para tener una serie de estrategias, pero también entender qué es lo que ha pasado. Si yo tengo una situación de abandono, vamos a ser parte del origen. Si mis papás me han abandonado, generalmente tengo una relación de pareja, antes de que me abandonen, me abandono. ¿Para qué me espero? Si ya sé que me van a abandonar. Entonces, es muy sencillo porque es el origen que nosotros, como niños, vamos a tener de nuestros problemas. Muchos de ellos, o la mayoría, tienen que ver con la educación que nos dieron nuestros padres. Y con la forma como ellos interpretaron la realidad y como yo la estoy interpretando el día de hoy como adulto. Por lo tanto, igual, el abandonar puede ser también el maltratar.
y puede ser también el sobreproteger. Son dos ángulos iguales de la misma moneda. Entonces hay violencia. Si yo rechazo a alguien, que puede ser desde ser un hijo no deseado, o puede ser incluso desde sí deseo este hijo porque tenemos una idea romántica de que quiero tener un bebecito, ¿no? ¿Pero qué creen? Ese bebé tiene necesidades, ese bebé come, ese bebé también va a sacar lo que se come, ese bebé se enferma, ese bebé chilla, ese bebé necesita educación, pero nos quedamos con una idea romántica de los bebés y la verdad es que sí son una responsabilidad muy grande, pero no es lo mismo tener esa idea romántica de cuando está acá en el vientre, de que ay, sí le estoy pasando padrísimo. No es que sea malo o sea bueno, recuerden que las cosas son como son. Lo quiero interpretar como muy bueno, está bien, lo quiero interpretar como muy malo, pues también está bien. Depende de cada persona y depende de la solución que le quiera dar cada persona. Entonces, las cosas son como son. Ok, pero en el rechazo va a generar algo de manera muy particular. Piensen en algún momento donde se han sentido rechazados. Ok, nomás con tan solo pensar, la estructura de su cerebro ya cambió en este momento. ¿Por qué? Porque si nos conectamos con emociones y con pensamientos, su cerebro empezó a generar una hormona que se llama hormona del estrés y esa hormona se llama cortisol. Si yo voy a algún lugar en donde la pasé mal y entonces me recuerdo de ese lugar, ¿qué creen que pasa nuevamente con su cerebro? El cerebro está aquí, pero como se están acordando que en algún lugar la pasaron mal, en realidad está aquí el lugar donde la pasaron mal porque lo tienen en su cabeza. Entonces, cada vez que nos sentimos rechazados, la cuestión es que tiene una repercusión en nosotros, en la relación que tenemos con los demás. Esta que se llama traición. Yo confío en una persona, estamos haciendo un trato, el trato puede ser de amor, el trato puede ser de negocios, pero siento que esa persona me traicionó o me está traicionando. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si los propios papás nos dijeron, oye, te voy a comprar tal cosa y al final no la compramos? O sea, si prometemos algo hay que cumplir, pero a veces prometemos cosas solamente para salvar nuestra propia culpa, no porque en realidad se puedan merecer un premio o un castigo los hijos. O sea, ese concepto ha quedado en desuso. Lo que nosotros manejamos el día de hoy es que cada acto tiene una consecuencia. Si soy amoroso, entonces es muy probable que mis hijos sean amorosos, pero no es una garantía. Si soy comunicativo, puede ser que mis hijos sean comunicativos, pero que tampoco es una garantía. A veces puedo confiar en todos los demás, pero menos en mis papás. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay siempre repercusiones por todos lados. Ok, la parte de la injusticia. Tengo una amiga que es excelente como profesionista, ¿no? Y es excelente porque, y le cuesta mucho, emocionalmente en ese sentido, porque cada vez que hacía una plana de algo que le dejaban en su casa, la mamá se acercaba, veía que algo estaba mal, le arrancaba la hoja, la hacía bonita, le echaba la basura, vuelves a empezar. Y entonces la educación le costó sangre, sudor y lágrimas materialmente. Ella se puede sentir aparentemente orgullosa, pero y la mamá de ella también, porque la mamá era de manera particular quien aplicaba esto, pero eso es terrible, ¿no? Les estamos enseñando aparentemente la perfección a nuestros hijos y eso no existe. Es una ilusión solamente. Ok, está bien terrible, ¿no? Todas son feas, la humillación. De repente, la peor humillación que podemos tener como hombre, como mujer, es cuando nos quitan el valor de hombre, nos quitan el valor de mujer, ¿no? Y voy a decir textual lo que se dice, no voy a decir nombres ni nada, pero a los hombres, las mujeres cuando los lastiman dicen, a ti ni se te para. Y entonces pareciera ser que toda nuestra sexualidad está solamente en un pedazo de carne, ¿no? Y entonces si no se para, híjole, no se para, ¿qué voy a hacer? No, pues ya no sirvo como hombre. Y entonces la siguiente versión que esté con esa persona, como me acuerdo, va a producir el mismo efecto, no se va a parar, por lo tanto igual alguien puede generar un daño y ese se puede pasar permanente. ¿Qué pasa como mujer? No me sirves como mujer. También es un rechazo, porque pareciera ser que la mujer es solamente como para tener relaciones sexuales y tampoco es eso. O sea, somos seres más completos en ese sentido, pero cuando nos humillan,
pues la verdad es que no queremos ya ni siquiera socializar con las personas. A veces buscamos como los lugares más rápidos. En el cine buscamos el lugar donde está más fácil la salida para poder huir, porque no queremos tener contacto social con nadie. No queremos pedir ni siquiera permiso para pasar entre las filas. Ok. ¿Qué sucedería si no tuviéramos ningún problema desde la niñez hasta la edad adulta? Ninguno, ¿eh? ¿Qué creen que nos pasaría? Hubiéramos sido siempre muy felices y equilibrados. Podríamos ser felices y equilibrados, esa es una opción. ¿Otra? Primero es que ni exista, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que sí. No aprenderíamos. No aprenderíamos. Entonces, depende del enfoque que tengamos para ver la realidad, es la realidad. Si nosotros tenemos problemas es para aprender. Pero si no tenemos problemas o situaciones por resolver, no creceríamos como personas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, entonces, no es que sea una bendición o no tener un problema. Es cuál es la actitud que tengo frente a una situación que tengo que resolver. Pero lo primero que hacemos es que nos neutralizamos acá, no alcanzamos a ver que hay soluciones, y esas soluciones por supuesto que no se presentan porque me gana el problema o la situación por resolver, y entonces la cuestión es que no tengo la posibilidad de seguir avanzando. Los obstáculos sirven para aprender. Si yo me meto en la cabeza esa idea, cualquier situación que pase dentro de la vida cotidiana, lo voy a llevar a la práctica. Hoy hay mucho tráfico para venir para acá, ¿qué hago? Vengo más temprano. Puedo venir más temprano. ¿Otra? Puedo decir no vengo y lo veo en internet. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Otra? Pues busco las salidas más libres. Puedo buscar, ahora con el GPS está maravilloso, porque si me voy por otro lado no te regaña el GPS, ¿no? No dice como el copiloto antes, ¿no? O sea, te dije que era por aquí, que no sé qué. Eso no dice la señorita, no sé, recalculando ruta, y además lo dice español muy particular. Okay. Vámonos hacia el final de esta charla. Si nosotros somos conscientes de nuestras ideas de la infancia, es más fácil poder resolver las situaciones que tenemos hoy como adultos. Pero todo lo que hacemos hoy como adultos tiene que ver con la forma como fuimos educados desde la infancia. Eso es un hecho, si no, no estaríamos aquí. Si hoy se dan ustedes la idea de reflexionar, qué bueno, porque pueden cambiar a partir del día de hoy su ruta como personas. Pueden decidir quedarse atorados con esa situación que tienen ustedes, que no, algunas no se pueden resolver. Siento que alguien me hizo daño y esa persona ya falleció. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a patearle la tumba? ¿Me hago del baño ahí? Alguna cosa le debe de llegar por gravedad. ¿Pero resolverá realmente eso? Tampoco va a resolver. Hay que usar la inteligencia para mis emociones, llevarlas a un grado más positivo. Así es. Hay que utilizar la inteligencia emocional. Pero eso se bloquea si la ira me tiene secuestrado. Eso se bloquea si el enojo me tiene secuestrado. Se bloquea si las emociones negativas me tienen secuestrado. No va a funcionar. Ok. Yo no fui responsable de que si algo me pasó en la infancia y fue feo, yo no fui responsable. Y si no fui responsable, pero yo sigo cargando la responsabilidad, no voy a abandonar esa parte. Y entonces, como no la voy a abandonar, me va a servir para ser víctima y voy a decir, es que mis papás me hicieron, es que el tío no sé qué, es que el vecino no sé qué, y entonces siempre voy a estar buscando una justificación para culpar a los demás. Y si me la paso culpando a los demás, la verdad es que toda esa energía que puedo tener como persona se va a desperdiciar. Creo que es un gran desperdicio de energía. Hay un concepto que se llama resiliencia. Y la resiliencia es crecer a través de la adversidad. Todo el mundo la tenemos, todo el mundo la aplicamos, pero pocas veces somos conscientes de ello. Tengo un amigo y le mando a saludar a mi amigo Miguel Ángel. Él sabe quién es, ¿no? Pero Miguel Ángel en algún momento le dijeron, a ver, te vamos a poner a disposición del personal. Eso puede ser terrible para alguien, ¿no? Y entonces él dijo, sí, no hay ningún problema. En ese lugar a donde lo pusieron a disposición era para no hacer nada, ¿no? Para que se aburriera, él renunciara y ya se fue.
Pero ¿qué creen que le dieron en su mero mole? Porque le gusta mucho el café y las galletas. Entonces, pues estaba como en el paraíso del café y de las galletas. Y además es muy sociable. Entonces, todos los que llegaban allá a la congeladora se ponían a platicar. ¿Por qué te mandaron? No, pues por bla, 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 bla. Él es médico. Y entonces le preguntan, pues yo soy médico, y aprovechaban, ¿no? Ya ven que no aprovechamos cuando estamos con el psicólogo, digo, a preguntar, oye, fíjate que a un familiar le pasa esto. Entonces empezaron a preguntarle, y él dijo, sí, cómo no, sacó su recetario, les empezó a recetar, se llevaba sus instrumentos ahí, les tomaba los signos vitales. Resulta que todos los que llegaban a la congeladora estaban bien contentos, porque además decían, oye, te voy a traer a mi mamá, porque él les cobraba menos, no la consulta. Entonces llegó el momento en que ese lugar se quedaba saturado, porque no solamente estaban los apestados, sino también los familiares de los apestados, pero ahora sanos, ¿no? Porque todos estaban recetados, y cuando se dieron cuenta de eso lo volvieron a cambiar, ¿no? Pero como ya sabían la ruta, lo fueron a buscar, y sigue recetando, y es muy efectivo. Ok, entonces, aplicar la resiliencia es convertir la adversidad en un esquema de crecimiento. Llegamos a los pensamientos y a los sentimientos. Esta es una estrategia que tiene que ver con la física cuántica, y con esto voy a terminar. La física cuántica dice que todas las posibilidades que nosotros pensamos existen. Pienso que me voy a pelear con mi pareja, sí, ya me estoy peleando. Pienso que puedo estar bien, también se puede activar. Pienso que alguien me puede hacer daño, también se puede activar. Pero pensemos en el formato individual. Tenemos pensamientos y tenemos sentimientos. Son cosas que pueden ser completamente incompatibles. ¿En qué sentido? Yo pienso que me va a ir bien, pero me siento triste. Habrá correspondencia, hay unas ondas ahí de agua. Si una onda se mueve, mi pensamiento es positivo, pero mi sentimiento es negativo, ¿qué creen que va a pasar con esas ondas? Van a chocar y se van a neutralizar. Si quiero arreglar un problema, pero este maldito no se deja, ¿no? Es lo que siento. ¿Qué creen que va a pasar? Pues nada, se vuelven a neutralizar y vuelvo a vivir la realidad que no quería vivir. Ok, voy a serme responsable de mí mismo. Voy a poner en armonía mis pensamientos y mis sentimientos. Voy a imaginar que en este momento estoy cruzando la meta de algo, y entonces estoy levantando las manos porque ya crucé la meta, ¿no? Voy a interpretar mi cuerpo. ¿Cómo se sentirá? Levanten las manos ustedes así como si fueran victoriosos en algo, y me dicen qué sienten. ¿Qué sienten? Arriba. Feliz año nuevo, ¿no? Está padre. ¿Se sienten deprimidos? ¿Se sienten tristes y hacen esto? No, ¿verdad? Ahora pongan su cabeza hacia abajo, pensativos. ¿Se sienten felices? Tampoco, ¿verdad? Entonces hay una relación entre pensamientos y sentimientos. Les voy a dar un truco que es muy importante. Si ustedes los llevan a cabo, seguramente que su vida va a cambiar diametralmente. Si mis pensamientos viven en el futuro y mis sentimientos también en un formato positivo, la verdad es que voy a resolver prácticamente cualquier cosa que se me presente, ¿no? ¿Eso qué significa? Si ahorita yo me siento victorioso, porque digo, ya me llevo bien con la persona con la que me llevaba mal, y aunque la otra persona no ponga de su parte, yo la voy a llevar tranquilo, porque yo me tengo que estar desgastando, ¿sí? Voy a disfrutar a pesar del tráfico de esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque la voy a disfrutar. Vivo aquí, estoy aquí. En el momento en que me pueda cambiar, a lo mejor quiero cambiarme, ya estoy disfrutando que voy a estar. ¿En dónde les gusta? ¿En Cancún? Voy a estar padre, ¿no? Ajá, ok, ya estoy disfrutando yo de Cancún. Ay, en solecito. Porque mis pensamientos y mis sentimientos ya están conectados con el futuro, ¿sí? Ok, terminé una relación de pareja. Eso casi tampoco sucede, ¿no? Okay. Ya estoy bien, esté solo o acompañado, yo ya me siento bien. O sea, si la otra persona quiere resolver, qué bueno, pero si no, yo ya me siento bien. O sea, ¿por qué tendría que dejar mi vida entera ahí abandonada? No tiene sentido. Pero si mis pensamientos y los sentimientos ya están en ese lugar, estoy en el futuro, y esté con esa persona o no esté, la verdad es que yo me la voy a pasar. Entonces, esta es una solución extraordinaria de física cuántica. Si ustedes la llevan a cabo, de verdad que se van a sentir mejor.
Lo más sencillo que es siempre culpar a los demás. Lo más complicado es hacernos responsables de nosotros mismos. ¿Qué quieren hacer? ¿Culpar a los demás o responsabilizarse de ustedes? Al menos ahí yo tengo la garantía de que yo tengo que seguir trabajando sobre mí mismo porque yo soy el que voy a ser feliz. ¿Sale? Ok, entonces el crecer en la adversidad implica sacar recursos que antes a lo mejor no tenía y que seguramente cuando los exploro me doy cuenta que puedo estar en otro escenario completamente diferente. Vamos a seguir haciendo estas conferencias, les invitamos a que nos sigan acompañando. La siguiente conferencia es cómo enfrentar tus miedos. Está interesante, ¿verdad? Doctor, me permite. En pocas palabras, lo que acaba de decir, tratar de ser de todo por todo y en todo positivo. En sentimientos y en pensamientos. Si están en sincronía esos dos, sí te va a funcionar, pero si no están en sincronía no van a funcionar. Recuerden que al principio dije, hay personas que hacen una cosa, piensan otra y dicen otra. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Bueno, pues traen un caos en la cabeza. Si yo estoy con una de esas personas, ¿qué va a suceder? Me va a jalar a su forma de pensar. Pero si yo quiero tener pensamientos y sentimientos más positivos, digo, híjole, bendito sea Dios y hay que le siga ¿Por qué? Porque no me puedo responsabilizar de la otra persona. O sea, me gustaría que fuera diferente, pero no va a ser así. Y si no va a ser así, ¿qué voy a hacer? No, pues nada más responsabilizarme yo de mí. Hay muchas cosas que nos pudieron haber pasado en la niñez. Y algunas de ellas nos pueden hacer crecer, pero algunas otras de ellas nos pueden hacer que nos sigamos manteniendo para abajo, ¿sale? Yo recuerdo que en una ocasión en la primaria, me salía un recreo. Pues, ¿a qué niño no le gusta salir al recreo? ¿Qué niño feliz no quiere disfrutar de estar jugando? Bueno, disfruté el recreo como no tuve idea. Ok, la siguiente clase era de música. Yo ya no había ido al baño, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué me gana? Y el maestro dije, me da permiso de ir al baño, me da permiso de ir al baño, me da permiso de ir al baño. Antes los maestros eran, no, te caes. Entonces, pues mejor ya no digo nada. Entonces, que me gana. Y entonces me empezó a decir cosas terribles. Y yo dije, híjole, o sea, yo le pedí permiso a che viejo, o sea, porque no pensé de manera positiva. Después fue una de mis hermanas a reclamar, bueno, la tenía peor con, le decíamos Pedro Vargas porque se parecía a Pedro Vargas, ¿no? Y tocaba acá, no sé si cantaba las de Pedro Vargas, pero bueno, así era ese hombre. Y la cosa es que después dije, a ver, yo no voy a estar complicando como niño, ya me tiene, tío, me maltrata mucho, yo nomás espero que se termine ya el siglo porque ya no me va a tocar como maestro, y entonces todo lo que me diga, lo voy a hacer, ¿sale? Bueno, para no hacerles el cuento largo, terminé siendo parte del coro. Si era, tú estás mal entonado, vamos a cantar el himno nacional. Entonces empecé a escuchar el himno y empecé a escuchar el himno y empecé a escuchar el himno. Bueno, lo voy a cantar así a ver si lo complazco, ¿no? Y entonces, de estar regañado por haberme hecho del baño ahí, terminé en el coro de la escuela. Está padrísimo, pero no tienen que pagar ese precio, ¿vale? Les invito a que nos sigan acompañando. Aquí hay revistas que son gratuitas, se las pueden llevar, las revistas que tenemos acá. La siguiente conferencia, entonces, aquí, en el próximo sábado, 12 a 1 de la tarde, cómo enfrentar tus miedos. Les da mucho gusto compartir con ustedes, amigos de Facebook. Gracias por acompañarnos y los esperamos para la próxima. Muchas gracias. Muchas felicidades, esperamos que 2018 sea mejor para todos nosotros.